Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les saluda el ingeniero Sandro Fuente Rivera y hoy, domingo 5 de julio del 2020, haremos un análisis del COVID-19 en el Perú. Empezaremos analizando los datos del comunicado que nos entrega MINSA todos los días. Pasaremos también a evaluar nuestra posición a nivel mundial, cómo estamos comparándonos con otros países. Haremos una comparación también con los datos de Chile. Pasaremos también a evaluar los datos de MINSA. Evaluaremos los datos abiertos del COVID-19, los casos positivos, el informe de SINADEF de fallecidos y los fallecidos del COVID-19. Y lo que finalmente haremos es responder a la pregunta si sirvió o no la cuarentena en el Perú. Bien, empecemos. En este gráfico radial vamos a observar con más detalle los números del COVID-19 en el Perú. El anillo interior está representando la cantidad de pruebas que se han realizado. El 15% son pruebas moleculares y el 85% son pruebas rápidas. De las 1.518.055 pruebas rápidas que se han tomado, en el siguiente anillo vemos que el 13% han salido positivas, 226.871. Y de las pruebas moleculares, el 4% son positivas, 75.847. Sumando estos dos positivos, nos da un total de 302.718 positivos. Ahora bien, en el anillo ya exterior, observamos esos 302.718 cómo están repartidos. Hay de total 193.957 están ya recuperados, el 64%. Han fallecido 10.589, un poco más del 3%. En cuarentena domiciliaria hay 89.870, 29%. Son personas que aún están con el virus y son los casos activos, así como también los hospitalizados, que representan 11.302. Ahora, de estos 11.302 hay 1.227 en cuidados intensivos, en UCI. Ahora, aquí vamos a ver, por ejemplo, podemos hacer un resumen en julio. En julio, por ejemplo, tenemos que hay 19.422 recuperados y han fallecido 912. Van falleciendo ya lo que va en el mes de julio. En junio tenemos que se han recuperado 107.327. Mire la cantidad de recuperados que hemos tenido en julio. Y fallecidos el 4%, 5.171. Vamos a ver mayo. En mayo ha habido una recuperación de 56.803, solo el 44%. Hemos tenido más infectados y 3.455 fallecidos. Ahora abril. Miren abril. El 28% solamente recuperados y teníamos un montón de infectados o casos activos. Hospitalizados representaba 4.788. Ahora vamos a ver marzo. Marzo, cuando teníamos en total de casos 1.065, observen ustedes, recuperados solo 394, y los casos activos seguirán 641 casos entre hospitalizados y en cuarentena domiciliaria. Pero fíjense ustedes que durante marzo no hay ninguna prueba rápida, todos son pruebas moleculares. Hemos hecho, ¿cuántas pruebas moleculares? 14.000, acá las moleculares, 14.463. Rápidas, 0. En abril ya teníamos las pruebas rápidas. Ahora bien, vamos, aquí también podemos hacer un resumen de semana. Por ejemplo, la última semana, voy a borrar esto. La última semana, la semana 17, la que ha pasado, estamos esta semana, tenemos que 81% han salido recuperados, 25.959, y han fallecido 1.272 personas, el 4%. La semana 16
también casi 1272. En los dos. Y la semana 15, 1357. La semana 14, 1223 fallecidos. Bien, ahora vamos a pasar a revisar los datos, un resumen por semana. Aquí. Este resumen por semana, lo que vamos a ver, por ejemplo, la semana 17. La semana 17, acuérdense que yo estoy evaluando el virus, yo tengo la semana 17, porque yo en mis datos, yo estoy evaluando el virus desde el primer día, desde del caso cero, ¿no? Le llamamos el caso cero. Para mí, los 3 primeros días representan la semana cero. Luego, el día lunes 9 empieza la semana 1, cuando aún no estábamos en cuarentena. Otros están evaluando de acuerdo al día que empezó la cuarentena. Pero yo estoy evaluando los datos a partir del día del 6 de marzo, cuando se encontró el primer caso oficial. Entonces, seguimos con el resumen de la semana. Aquí. Entonces ya saben que la primera semana es el caso cero, que son los 3 días del 6 de marzo que inició la pandemia. Vemos aquí que teníamos 250 pruebas y 7 positivos. No teníamos ningún fallecido y ningún recuperado. En la segunda semana tampoco había fallecidos ni recuperados. Habíamos realizado 1572 pruebas y 64 infectados. En la semana 2, cuando ya estábamos en cuarentena, 4.362 pruebas. El pico más alto, 1.199. Observen ustedes aquí, en este gráfico, que todos son pruebas moleculares. El color azul representa las pruebas moleculares. Y de esos, 292 fueron positivos. Ya teníamos el 19 de marzo el primer fallecido. Y el 22 de marzo ya teníamos 2 hospitalizados. Estos son datos oficiales. En realidad son informes también que empezaron a salir, porque no sabemos si el 19 de marzo hubo hospitalizado por COVID, porque no había informes. Ahora en el número, la semana 3. En la semana 3, mira, tenemos 6.485 pruebas que se realizó durante esta semana, y seguimos con pruebas moleculares, y positivos son 489 positivos. Ya teníamos 13 fallecidos en esa semana y recuperados 14. Pasemos a la semana 4. 6.741 pruebas. Seguimos con las pruebas moleculares y los positivos 1.429. Semana 5. Aquí, el 8 de abril, empezamos a hacer las pruebas rápidas. Y mira cuánto llegamos: 57.096 pruebas. Positivos, 5.238 infectados encontramos aquí. Ya en esa semana se produjo 110 fallecidos y recuperados 809. Vamos a ir rápido para que este video no dure mucho. En la semana 6, que ya teníamos las 2 pruebas, la semana 7, la semana 8, la semana 9, ya estamos en 129.000 pruebas durante esa semana. La semana 10, 145.000 pruebas. La semana 11, 170.000 pruebas, 27.000 infectados. La semana 12, 237.000 pruebas. Aquí vamos a parar un rato, porque es esta semana donde se produce la mayor cantidad de pruebas: 237.907. Positivos se encontraron 44.517 positivos. Se produjeron 1.050 fallecidos y 17.413 recuperados. Ahora pasemos a la semana 13, donde bajamos a 133.000 pruebas. Ojo que ya no pudimos, ya hasta el momento no hemos podido registrar esta cantidad de pruebas, ¿no? Todo ha ido en baja. A partir de la semana 13, cuando ya no se toman en cuenta las pruebas que se realizan en las clínicas privadas, empieza a bajar la cantidad de pruebas y por ende los positivos. Entonces ya no se podía hallar bien el valor R, porque estábamos trabajando hasta ahí con el valor R. Entonces seguimos analizando la semana 14, donde seguimos con menor cantidad de pruebas, 168.000 durante esa semana, 33.000 positivos. Semana 15, 143.000, más bajo que la semana anterior. Semana 16, más bajo aún, 3.000 menos.
Y la semana 17 también estamos más bajos. A partir de la semana 12 hemos ido decayendo en prueba. Y bueno, los contagios también por ende decayendo, ¿no? Pero analicemos la positividad, ¿no? La positividad y los fallecidos. El índice de letalidad, que en la semana 10, por ejemplo, mire, el índice de letalidad en 2.87, ha empezado a partir de la semana 12, perdón, de la semana 13 empieza a crecer, ¿ve? Y no para. Mira, ustedes dense cuenta en esta línea que siempre está en ascenso desde la semana, ¿ve? De la semana 13, ¿ve? No baja, ¿ve? Todas las semanas ha estado subiendo, ¿ve? Hasta que hoy día, 5 de julio, hemos llegado a 3.5 de letalidad. La letalidad está subiendo, y este punto es importante porque aquí nos está mostrando la respuesta del sistema sanitario. O sea, qué tan efectivos somos para hacer de que las personas que se infectan con el virus no lleguen a fallecer. Si esta tasa de letalidad cada día está subiendo, quiere decir que el sistema sanitario ya no está respondiendo como debería ser, ¿no? O sea, ya hay un déficit en el sistema sanitario. Bien porque no hay camas UCI, bien porque hay demasiados enfermos y ya el personal no se abastece. Entonces esos son índices donde que ya el sistema sanitario está colapsando. Ahora, con respecto a la positividad, mire, vamos a empezar de la semana 12, donde la positividad llegó al 19, por ejemplo, ¿no? 19, y acá tenemos 25. La positividad de pruebas, o sea, las personas que se encontraban 25 positivos de cada 100 muestras. La semana 13 llegamos, por ejemplo, el 1 de junio de 31 de positividad. La semana 14 bajamos, ya no hemos registrado más que 26. Aquí bajamos, lo máximo era 20. La semana 16 lo máximo llegó a 18. La semana 17 estamos también en lo máximo, hoy día estamos en 17.4. Esto quiere decir que el virus está perdiendo un poco de fuerza, pero esto no quiere decir de que la pandemia está terminando. Acuérdense que de aquí, que lo que estamos tratando aquí es ver cómo está portándose el virus en el momento. Lo que sucede más adelante depende del comportamiento de nosotros. Vamos a hacer que nuestro comportamiento determine si este contagio va a continuar o va a parar o va a disminuir. Ojo, ¿eh? Entonces, aquí los hospitalizados en los camas UCI, analizando estos datos, bueno, aquí prácticamente no se puede decir mucho porque los datos que nos da MINSA es muy pobre. Aquí es importante que estos datos sean diarios, o sea, que la información que nos diga, por ejemplo, cuántas personas han entrado a hospitalizarse y cuántas personas han salido de alta en hospitalizado. Lo mismo en UCI. Nos dan datos generales, por ejemplo, cuántas personas hay en el día, pero no dicen cuántas personas salieron de alta en el hospital. O sea, cuántas personas se recuperaron. Porque el dato que nos da de recuperado general nos da de las personas que han salido de cuarentena domiciliaria. Ustedes ya saben, y esto en un video anterior había comunicado, ¿no? A la fecha, 11.302 pacientes hospitalizados con COVID, de los cuales 1.127 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Aquí no nos informa cuántas personas han salido de altas y cuántas han ingresado por el virus, ¿no? Nos informa el total de contagios, por ejemplo, de esta cantidad de nuevos contagios que se encuentran a diario, cuántas están entrando al hospital y cuántas están entrando a UCI. Lo mismo de total de casos, las personas que han cumplido su periodo de aislamiento, o sea, por ejemplo, nos informa la cantidad de personas que ya han cumplido su periodo de aislamiento, o sea, han salido. Nosotros estamos imaginando que todos han salido del hospital, no es así. Una gran parte han salido de la cuarentena domiciliaria, o sea, que han cumplido una cuarentena en sus casas y no han llegado a un hospital. Es decir, para nosotros evaluar realmente la capacidad de la respuesta del sistema sanitario ante la pandemia, tenemos que tener esos datos. Entonces, o sea, así como hay datos abiertos, también tenemos datos abiertos de lo que es casos positivos,
tenemos datos abiertos de los fallecidos, tenemos que tener datos abiertos de las personas que están saliendo de alta, de los hospitalizados y de UCI. ¿Y cuántas camas UCI hay por región? Por cada hospital al menos. ¿Cuántas camas libres hay? ¿Para qué? Para que esos datos sean en tiempo real y se pueda, y la información llegue a la gente, a la población, y sepa, ¿no? Por ejemplo, en mi localidad donde vivo, yo necesito saber si en el hospital hay camas UCI disponibles o no. Y esa información tiene que ser transparente, tiene que estar aquí. Por ejemplo, me informan que la cantidad de camas UCI en forma general, cosa que no sirve, no llega a servir, que nos dice que hay 1.372 camas UCI aquí y que solo están ocupadas 1.227. Pero ¿en dónde están esas desocupadas? ¿En qué sitio están? Porque las notamos viendo que hay muchas personas que llegan a los hospitales y no encuentran cama UCI. Es importante tener esa información, y ya se ha recalcado varias veces que no se está dando. Bien, ahora vamos a hacer un resumen por semana aquí. Este resumen que estoy haciendo aquí, acuérdense que yo estoy agarrando la semana 0 de los 3 primeros días. Entonces este resumen puede ser diferente con otros, ¿no? Aquí, miren esta línea roja que representa la positividad. Miren cómo se ha estado portando durante toda la semana, ¿eh? La semana 12, donde nosotros hemos determinado que es la mayor cantidad de pruebas que se ha tomado, 237.907 pruebas, y ya no se ha vuelto a tomar esa cantidad en una semana. Fíjense ustedes, nuestra positividad estaba en 19.3. La siguiente semana, a pesar que fueron menos pruebas, 133.082, menos de casi 100.000 pruebas menos que la semana anterior, nuestra positividad llegó a 24.5. Cuando hablo de positividad estoy hablando de que de cada 100 muestras, 25 se encontraron positivos. O sea, 25% personas resultaron positivas. Aquí en la siguiente semana, la semana 14, donde se realizó 168.833 pruebas, se encontraron de cada 100 muestras, 21 personas fueron positivas. Esto nos ayuda a ver de una manera general qué cantidad de personas están infectadas, ¿no? De las personas que nosotros les tomamos la muestra. Entonces, mientras menos personas encontramos, podemos decir que el virus está perdiendo fuerza. Aquí hemos llegado a la semana 17, que es esta semana, donde hemos llegado a 16.9, o sea, 17% el promedio. Se han tomado 137.734 pruebas durante esta semana. Si la comparamos con la semana 12, que es la que nos tomamos mayor cantidad de pruebas, estamos hablando de casi 100.000 pruebas menos. Aquí vamos a ver el factor R. Ustedes ya saben que yo en las últimas semanas no he estado tomando el factor R porque ya no podemos, con estos datos donde las pruebas están inferior a la semana 12, por ejemplo aquí tenemos un factor R de 0.72, ¿no? En la semana 12 este es nuestro factor. ¿Pero por qué? Se realizaron menos pruebas, menos de 100.000 pruebas que la semana 12. Entonces este factor R está chueco, no nos sirve. Podemos tomar estos 4 últimos, ¿no? Donde podemos darnos cuenta que está en un promedio del 1% del factor R. Es decir, por cada persona que tenemos contagiada en esta semana, va a contagiar a una más en la siguiente semana. Y lo mismo está pasando aquí. 33.221 ha pasado a contagiar a otra cantidad igual de personas, porque el valor R está en un promedio de 1. Para bajar este factor R tenemos que seguir todas las medidas y todas las precauciones para dejar de contagiar. Entonces son cosas que están en nuestras manos para poder bajar este factor R. Ahora pasemos a ver los datos positivos del COVID-19 que nos entrega mediante los datos abiertos MINSA. Observemos aquí que los datos son muy diferentes a los datos oficiales que nos entrega mediante el comunicado diario. Si bien es cierto, los números diarios cambian, pero el total es igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos un total de 302.718 contagios hasta el momento. Como siempre, podemos filtrar por cada región. A que nos interesa, que es Lima, donde se produce la mayor cantidad de contagios, tenemos 165.307 contagios. Y el pico más alto se ha llegado a tener el día 27 de mayo, con 4.251 contagios. Si lo filtramos, en mes de marzo, 193. Observen este dato.
Acuérdense que nosotros vamos a dar respuesta durante este video si sirvió o no sirvió la cuarentena. Quiero que ustedes observen con mucho cuidado y para que saquen también sus propias conclusiones. Miren marzo, durante el tiempo que empezó la pandemia aquí en el Perú, miren cuántos casos hemos tenido, 987. En abril, 27.708 contagios. En mayo, 77.000. Estamos hablando de, comparado con 22.000 que teníamos en abril, en mayo, ¿cuánto hemos tenido? Podríamos hablar de casi más de 3 veces más. Y en junio, 54.000. Hemos bajado con respecto a mayo. Pero aquí la pregunta es, ¿sirvió o no sirvió la cuarentena? ¿No? Ahora, observemos, por ejemplo, por otras regiones, cómo se ha portado. También podemos observarlo por semana, ¿no? Para ver de qué manera, aquí por semana podemos evaluar el factor R, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a borrar todos los filtros y vamos a borrarlo por semana a nivel general. Y vamos a verlo, por ejemplo, vamos a ir regresando de la semana 17. Voy a borrar los filtros para que pueda salir 17. ¿Cuántos contagios hemos tenido la semana 17? 17.734. La semana 16, 25.000. Aquí podríamos decir que hemos bajado con respecto a la semana 20. La semana 15, 22.660. La semana 14, 31.000. La semana 13, 26.000. ¿Ves cómo se comporta? En algunas veces bajamos y otras veces subimos. 40.000. De 34.000 a la siguiente semana llegamos a 40.000. Aquí el factor R se elevó. Semana 10, a ver, 26.000. La semana 11, 34.000. También el factor R se elevó. Semana 9, de 21.000 a 26.000. O sea que aquí nos estamos dando cuenta de que la cuarentena sirvió o no sirvió. Imagínense con cuarentena cómo se portó el virus en el Perú. Imagínense ustedes, o sea, hemos estado en cuarentena y el virus se ha estado multiplicando. Y sin cuarentena esto habría sido peor. Ahora, ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo sin cuarentena las cosas habrían sido igual? Entonces yo te diría, durante las 5 últimas semanas, podríamos hablar de las 5 últimas semanas, donde la cuarentena se suavizó a nivel nacional. Si bien es cierto, había una cuarentena, la gente estaba saliendo ya a trabajar. Y se iba al mercado, íbamos a los bancos. Entonces no había una cuarentena tan radical o tan estricta como se debería llevarse, como se llevó las primeras semanas. Entonces los contagios empezaron a aumentar y por ende los fallecidos. Entonces estamos hablando de que con la cuarentena contuvo el virus, para que nosotros podamos preparar el sistema sanitario y tener lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Más de 1.000 camas UCI y poder responder con la cantidad de enfermos. Imagínense ustedes si esto hubiera ocurrido en el mes de abril o marzo, cuando solo teníamos 300 o 400 camas UCI. Esto hubiera sido más fatal, más fatídico, ¿no? Entonces, hay personas, políticos sobre todo, y la verdad es que esto no tiene que ver nada con tintes políticos, pero imagínate personas políticos que están hablando de que la cuarentena no sirvió para nada y que lo que nos ha traído es problemas económicos. Mi opinión personal es que no podemos hablar de que la cuarentena no sirvió cuando, a pesar de que en este país informal la cuarentena ha hecho que el virus se multiplique. ¿Por qué? Porque no hemos sabido llevar una cuarentena como debe ser. La cultura del país no permite llevar una cuarentena como debe ser. A pesar de estar en cuarentena, la gente salía y los contagios se han producido. Imagínate sin cuarentena. Esto hubiese sido catastrófico y fatal para el país. La densidad poblacional de Lima es mucho mayor que otras ciudades en América Latina. Hay que tener en cuenta estos datos. Ahora, pasemos un rato. A ver, voy a eliminar estos datos. Voy a pasar por semana. Los positivos de MINSA. Aquí, acuérdense ustedes que yo estoy tomando de los 3 primeros días, la semana 0, de la misma manera. Estos datos de MINSA, que son los datos abiertos, es muy diferente a los datos que nos dan entrega oficialmente, así que estos datos pueden cambiar. Pero fíjense ustedes que aquí podemos determinar, por ejemplo, Lima, cómo ha estado su valor R durante la semana. La semana 12, donde se encontraron 23.218 contagios en Lima. Hay ahorita 165.307 casos en Lima. Y durante la semana 17,
y solamente se han encontrado 7.479. Estamos más o menos en la semana 7 de aquí. Pero como vuelvo a repetir, esto no significa de que el virus está cayendo. Acuérdense que hace una semana o 2 semanas ya prácticamente la cuarentena se acabó. Y a partir de julio la cuarentena no existe. La gente ya está saliendo. Las combis, los carros se están llenando de gente. Los contagios se están produciendo dentro de ellos. Entonces estos números pueden elevarse. Y siempre he hablado que el factor clima tiene que ver, aunque los especialistas no hablan de esto, pero pienso que el factor clima, o sea, el frío, va a hacer de que esto pueda elevar la producción del virus. Entonces tener mucho cuidado. Este dato de aquí dice -9, y acá hay un dato 93, significa que son datos que no tienen registro de fecha. Yo no sé por qué en los datos abiertos llega así, ¿no? Por ejemplo, los datos abiertos, hay unos que no tienen fecha de resultado. Hay algunos que están sin fecha, ¿ves? Por ejemplo, están vacías. Voy a filtrar las vacías, por ejemplo, ¿ves? Y aquí hay datos vacíos, ¿ves? Que se han producido en Tumbes, Pasco y diferentes regiones, ¿ves? Que no tienen fecha de resultado. Y es por eso que en algunas veces cuando registro va a salir eso. Entonces seguimos aquí observando los datos por semana. A ver, Lima. Quiero entrar yo, a ver, de Huacho. Perdón, Lima, distrito, la provincia de Huaura. Mira la provincia de Huaura cómo está. La provincia de Huaura, su valor R en la semana 16 es la más fuerte, ¿eh? Porque mira, aquí es donde llevó su pico más alto, 279 contagios aquí. Vamos a ver en la provincia de Lima, la semana 12. Es el pico más alto que ha tenido, ¿eh? Vamos a ver Arequipa, que es el que está produciendo mal las cosas en Arequipa. A ver, vamos a ver Arequipa. La semana 16. De 733 casos, la semana 16 llegaron a 1181 casos. Esta semana ha sido 600, ha bajado el valor R en esta semana 17. ¿Ok? Ahí están viendo ustedes los resultados. Ustedes, aquí también se puede filtrar por diferentes, por provincia o por distrito. En Arequipa hay 7.807 casos de COVID. Ahora vamos a pasar a los fallecidos. Fallecidos Minsa, según fallecidos Minsa. Voy a borrar los filtros y vamos a ver aquí en fallecidos Minsa. Borrando todos los filtros. Según Minsa tenemos 10.589 fallecidos por COVID. Digo según porque estos son datos oficiales y ya se sabe que estos no están de acuerdo con lo que da SINADEF, ¿no? Miren, aquí en fallecidos también podemos filtrar por región. Vamos a entrar a ver, al departamento de Lima. Tenemos un total de 4.900 fallecidos en Lima y vamos a ver en Lima 4.129, 26 fallecidos, la provincia de Lima. Y el pico más alto se ha dado con 121 casos de fallecimiento el día 9 de junio. Luego ha ido, mira, en los últimos días los fallecimientos han sido los más altos. ¿Ya? A ver, voy a entrar a la Huaura. Está lento este Huaura. En Huaura se han registrado, según Minsa, 116 fallecidos. El pico más alto se da el 26 de junio con 7 fallecidos. Eso es lo que en la provincia de Huaura. A ver, mismo Huaura, 18 fallecidos, Gualmay, Huacho, 41. Ahora voy a borrar esto y nos vamos a ir a los casos fallecidos de SINADEF. En forma general, miren ustedes cómo estamos en SINADEF ya. En SINADEF estamos llegando, en el mes de junio hemos llegado a 25.800 fallecidos durante todo ese mes. Mira, donde teníamos 9.000 fallecidos en promedio, 9.300. Hemos llegado a 25.800. Superior incluso que mayo. Y en julio ya estamos en 2.865. Es clara que la pandemia sí ha llegado a impactar al Perú. Y los fallecidos son mucho más de lo que nos registra, los datos que nos da el gobierno. Ahora bien, aquí en los fallecidos de SINADEF, vamos a entrar, por ejemplo, a ver, miren ustedes, de forma general. El promedio de fallecidos a nivel del Perú era unos 300 fallecidos
un poco más de 300 fallecidos diarios. Hemos llegado con la pandemia a llegar pico. Hemos llegado a superar los 900 fallecidos en un solo día. Por ejemplo, el día 1 de junio hemos registrado 941 fallecidos. Si lo restamos a los 330, estamos hablando que en un solo día hemos registrado más de 600 fallecidos. COVID podría ser, ¿no? Porque ¿qué otro caso puede darse? 600 fallecidos en un solo día. Y esto se ve. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un lomito que ha subido, este lomito que representa el alto número de fallecidos que han subido en el Perú. Ahora vamos a registrarlo, vamos a verlo en Lima, por ejemplo, aquí en Lima, ¿eh? También en Lima está pasando por comportamiento. Pero vamos a ver aquí el fallecido, por ejemplo, en Huaura. Huaura tenía un promedio en enero, febrero y marzo, un promedio de 4 fallecidos diarios. Lo máximo que llegamos en febrero fue 6 fallecidos. En abril también hemos llegado, mira, en mayo empezó a subir los fallecidos. Hemos llegado a tener 8 fallecidos. Y en junio, en un solo día, llegamos a registrar 15 fallecidos. Ahora vamos a ver por media. En enero, 44 fallecidos. Febrero, 54. Marzo, 50. Abril, 53. Mayo, 95 fallecidos. Junio, 185, 3 veces más. Y julio, bueno, en julio ya estamos 8, 5 y 5. Hay que cuidarse, guacho. Hay que cuidarse, Huaura. Huaura hay que cuidarse. Muy bien, vamos a ver Arequipa ahora aquí. Quiero ver Arequipa. Arequipa, ¿cómo está Arequipa? A ver. Vamos a borrar los datos de aquí. Y bien ustedes en Arequipa lo que ha pasado. Ustedes se dan cuenta, Arequipa también ha aumentado los fallecidos en el mes de junio. Vamos a verlo en detalle. Miren, en Arequipa en enero se produjeron 578 fallecidos. Febrero, 574. Marzo, 562. Mira, en abril, 571. Mayo llegó a subir 653. Junio, 1000. El doble ya, 1169. Ha llegado a tener 60 fallecidos en un solo día, 61 fallecidos, cuando en mayo lo máximo era 31. El doble ha subido. En julio, 63. Todavía se están registrando los fallecidos. Entonces Arequipa, a cuidarse Arequipa. Ahí están los datos, según SINADER. Y por último, vamos a ver los datos a nivel mundial, cómo estamos comparados con otros países. A ver, vamos a ver aquí. Miren ustedes. Ya Perú se encuentra en el puesto 5 a nivel mundial, con 302.718 casos de contagios. Y tenemos oficialmente, y siempre digo, recalco oficialmente, porque estos datos están fuera de la realidad, con 10.586 muertes. Nuestra tasa de letalidad es superior. Nuestras pruebas están en 1.782.846 pruebas. Comparado con Chile, estamos por encima, pero hay que tener en cuenta que gran parte de estas pruebas son pruebas rápidas. Hemos revisado, comparado con Chile, menos pruebas por habitante. Y si solo tomamos las moleculares, estaríamos por debajo de muchos países. Ahora, aquí también podemos ver la cantidad de muertes por cada millón de habitantes, ¿no? Tenemos 321 fallecidos por cada millón. Chile tiene 330, está por encima de nosotros. Con 6.303 fallecidos está por encima, con 330. La cantidad de pruebas por cada millón de habitantes. Nos estamos comparando con Chile porque somos países vecinos y el virus está casi por ahí, en la región, ¿no? Por ejemplo, de Chile tiene 15.458 pruebas por cada millón de habitantes. Y el Perú está en 9.180. Estamos por debajo. Y teniendo en cuenta siempre que aquí nosotros estamos tomando pruebas rápidas, mientras que Chile todas sus pruebas son moleculares. Aquí
Este es el informe que Chile tiene para el día de hoy, 5 de 28.194 casos activos, casos recuperados 261.000. Nuevos fallecidos, total de personas fallecidas 6.308. Pacientes en UCI, pacientes en estado crítico y pacientes conectados a ventilación mecánica. El porcentaje de positividad aquí también me muestra, total de exámenes realizados 1.181.884, y toda esa prueba son moleculares. Entonces, esta es una comparación que estamos haciendo para que ustedes se den cuenta de que aún en el Perú nos falta mucho por avanzar con el sistema sanitario, y esto es gran parte de la responsabilidad de las personas que nos gobiernan. ¿Qué están haciendo para que mejore el sistema sanitario? Con estos datos de aquí, quiero terminar para que ustedes se den cuenta que el Perú ya está por encima de España, de Chile, de Italia. Hemos superado a esos países que están considerados como que están más castigados por la pandemia. Por ejemplo, España tiene la mayor cantidad de muertes. A ver, ¿dónde está aquí? Fallecidos. Muertes por cada millón de habitantes. España tiene 607. El Perú está en la mitad, 321. ¿Ves? España tiene 28.385 fallecidos oficialmente. Y ya lo hemos superado en cantidad de contagios nosotros. Ok. Eso es todo, amigos. Y espero, gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Y a cuidarse.